En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital con Susana Criado. Y 13 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y arranca nuestra tertulia de mercados financieros. Nos acompaña Gonzalo Rengifo. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Es el único de la mesa que viene sin corbata. Oye, eso, siendo la radio no teníamos por qué lo he dicho, pero bueno, dicho eso... Sí, hombre, porque queda más veraniego. Ya he comentado a mis compañeros de tertulia que hay que venir relajados los lunes, sobre todo en julio, y sobre todo con todo lo que está pasando ahora mismo en el frente político y tan pocas cosas en el frente económico, ¿no? Pero bueno, hay que venir, bueno, con buen talante, La verdad es que los hombres tenéis un poquito de tortura ahora durante el mes de julio y el mes de agosto de ir con traje y corbata. Hombre, yo la corbata la tengo, pero la dejo en el coche a propósito, pero bueno. A mí me consuela porque digo, esta es la venganza que tenemos las mujeres por la obligación de llevar tacones prácticamente durante todo el año. Hombre, ya llegando a ese punto y a esa discusión, yo prefiero 1000 veces la corbata. Gonzalo Rengifo es director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Juan Martín Valiente. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? Muy bien. Después de 5 días de vacaciones, vuelta a la realidad. La corbata es un poco choque de realidad. Bueno, se te ve con buen aspecto. Te han sentado bien las vacaciones. Muy bien. Además, está en un sitio sin cobertura, con lo cual le comentaba a Gonzalo que, oye, mira, con estos datos económicos te puedes ir, conectarte 5 días más tarde, que ves que el mundo sigue a su ritmo. que nada se ha roto ni se ha caído, ¿no? Nada se ha caído. Bueno, Juan Martín Valiente es socio de MCH Investment Strategies. Nos acompaña también Manuel Arroyo. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Nos queda mucho para las vacaciones? Yo me voy a finales de julio. Tampoco ya veo la luz al final del túnel. Ya estamos viendo la recta final. Sí. Claro, quedan 3 semanas para finales de julio, que son 3 semanas dentro de las 52 que tiene todo el año. Nada. Está ya ventilado. Manuel Arroyo es director de inversiones de JP Morgan y de un momento a otro espero que se incorpore Rubén García Páez de Columbia Threadneedle. Bueno, en la recta final de esta tertulia quiero que hablemos de los fondos de inversión porque hoy justo el diario Expansión publica el balance de los 6 primeros meses del año y cuenta cómo se ha convertido el fondo de inversión en uno de los vehículos idóneos para ahorrar con 9.430.000 ahorradores que colocan su dinero en este producto. Vamos a hablar después del producto y de qué tipo de fondos son los que está captando patrimonio y de cuáles está escapando el dinero. Pero antes, mercados. Nos enfrentamos a un verano aburrido, tranquilo. ¿Teméis algún cisne negro? ¿Los resultados empresariales van a servir como catalizador o este es el mantra que llevamos escuchando desde hace 3, 4, 5 semanas y nada va a pasar? Gonzalo, ¿qué te ríes? No, me sonrío porque yo creo que el espíritu veraniego está llegando a los mercados también. Sí. Bueno, que ha llegado ya hace unas cuantas semanas, ¿no? Hace unas cuantas semanas, pero lo estamos un poco constatando porque estamos viendo que ahora mismo muchos de los datos macroeconómicos que nos han acompañado esta primera parte del año de forma positiva, en nuestra opinión estamos viendo que está perdiendo un poquito de fuerza. Parece que ese espíritu veraniego también se implanta dentro de lo que es todos los datos macroeconómicos. No es menos cierto que los datos de empresas y los datos de punto de vista de crecimiento son muy positivos, es decir, no olvidemos dónde estamos. Ahora mismo estamos hablando de crecimientos por encima del 3% en Estados Unidos, crecimientos por encima del 2% en Europa, crecimientos también por encima del 1,5% en Japón, crecimientos por encima del 3,5% en mercados emergentes. Es decir, el crecimiento está ahí. Pero creemos que la segunda parte del año va a ser un año en el que vamos a empezar a ver un poquito más de debilidad en esos datos. No quiere decir que lo vaya a afectar a todo el año en completo. Y también vamos a ver una cosa que a nosotros nos preocupa, y lo hablamos en la última tertulia, que es la famosa liquidez, ¿no? Liquidez de mercados, que yo creo que los bancos centrales clarísimamente están cambiando de signo. Y eso puede que afecte un poco al sentimiento de mercado. Dicho esto, no creemos que sean elementos de preocupación para el inversor. Creemos que, de alguna forma, lo que ha hecho el año, o este año, lo que llamamos en mercados, ha sido tremendamente positivo. Creo que vamos a seguir con ese tono, pero quizá con un poquito menos de fuerza, ¿no? Juan. Pues estoy bastante de acuerdo. Pensamos que el movimiento de los bancos centrales básicamente lo que intenta evitar es una caída al unísono de la renta variable y la renta fija. Por eso básicamente pues hemos visto el último movimiento del Banco Central de Japón. Tenemos también a la Fed con su último statement en el cual pues quizás parece dar a entender que no va a subir tipos, sino que quizás sus movimientos vayan más en términos de una reducción de balance. Básicamente quieren evitar un taper tantrum como el que sucedió hace unos años. Es decir, entonces, si bien han ido telegrafiando muy bien todos sus movimientos para que el mercado, por así decirlo, no sobrereaccione,
están viendo que realmente este problema de liquidez sí que puede ocasionar que hombre, si la inflación sigue repuntando, pues obviamente tengamos algún tipo de problema en este sentido. Por esto pensamos que están dando estas comunicaciones, por así decirlo, estos movimientos para que realmente el mercado vaya poco a poco digiriendo el cambio de tendencia que nos espera para los próximos años. Pero ¿puede repuntar la inflación si tenemos a las materias primas y sobre todo al petróleo bajando con un claro goteo a la baja? Yo creo que no, y es complicado. Y quizás esta es las razones por las que pensamos que, una de las principales razones por las que pensamos que los bancos centrales van a tener muy poca prisa a la hora de endurecer la política monetaria. Estamos hablando de que el BCE, por ejemplo, sería a principios del año que viene cuando empezará a reducir ese programa de expansión cuantitativa y ya veremos cuando empieza a subir los tipos de interés. Y en Estados Unidos, lo hemos visto en las actas de las reuniones, hay todavía muchas dudas acerca de por ejemplo, cuándo van a empezar a reducir el balance o si van a seguir subiendo tipos al ritmo que lo han hecho hasta ahora. Si es que no hay inflación. Y es uno de los principales, o el principal objetivo del Banco Central Europeo y uno de los principales del Banco Central Americano, ¿no? Así que no lo sé. Yo creo que es una de las cosas que estamos viendo todos más de cerca, ¿no? Nos sorprende, por ejemplo, como en Estados Unidos, con las tasas de paro mínimos históricos, no se está generando inflación en el mercado laboral. Pero aún así pensamos que van a seguir haciéndolo. Lo acaba de decir Juan, lo están telegrafiando, están siendo muy transparentes, no quieren dar ninguna sorpresa al mercado y yo creo que no quieren generar incertidumbre ni provocar un susto ni una subida muy agresiva de las tires, ¿no? De hecho, lo que hemos visto este año es lo contrario, que en Estados Unidos han caído. ¿Gonzalo? Hombre, yo creo que el inversor tiene que pensar que para el verano de los bancos centrales no se va a llevar ningún susto. Los bancos centrales van a ser quizá un apoyo para que pasemos un verano tranquilo, que es lo que queremos todos. Quizá donde más frentes abiertos tenemos y que son menos previsibles es todo el frente político, ¿no? Es decir, esta mañana nos levantábamos que si liberan Mosul, que si liberan a el señor López en Venezuela, que si el tema del señor Putin la monta en el G20, que si habla con, el señor Putin, el señor Trump con Putin, perdón. Es decir, que al final estamos hablando que el frente político, y también a modo local, leía en la prensa esta mañana también lo de que parece que hay enfrentamientos en el de gobierno entre los Sorayos y los G8, y entonces, claramente lo que no nos van a dejar tranquilos en verano son los políticos. Entonces el frente político, bueno, pues va a seguir bastante movimiento, tenemos el tema de Siria, es decir, hay bastante movimiento ahí, bueno, pues puede ser que haya alguna noticia inesperada, que no creo que cambie para nada la tendencia de mercados, pero es verdad que ahí es donde vamos a estar un poquito más atentos. Por la parte de política monetaria digo que cambios esperables durante el verano, ninguno, ¿no? Pero bueno, o sea que por la parte macro no esperáis ningún susto más, si viene por el lado político. Por el lado político de alguna cosa que nos pueda dar cierta inestabilidad de punto de vista de vamos a decir, mental, pero no queremos que afecte directamente porque a los mercados, empujón ¿no? en los mercados no vais de momento durante el verano, o sea, aunque los resultados empresariales sean muy buenos. Sí. Al alza. Bueno, nosotros estamos largos de renta variable. Pensamos que de aquí a final de este año la bolsa lo va a hacer mejor que la renta fija. Bueno, pero es que ya lo he hecho muy bien este año, ¿no? Bueno, este año y los últimos 7, 8, ¿no? O sea, que lleva un recorrido importantísimo. En Estados Unidos se ha multiplicado por 3. O sea, lo que sí que está claro es que estamos en las fases finales del ciclo de crecimiento y del ciclo de mercados. Pensamos que todavía le puede quedar 1 o 2 años, ¿no? Pero yo creo que aquí a corto plazo, de lo que estamos hablando de este verano, como decía Gonzalo, es que todo apunta a que las cosas van a ir bien, ¿no? A nivel macroeconómico, a nivel de resultados empresariales. Quizá nos puede dar alguna sorpresa pues el frente político. Siempre está China por medio, pero bueno, tiene congreso a finales de este año. O sea que no parece que haya nada que en el corto plazo provoque una caída, pero claro, como tú lo has dicho, el mercado lleva tal subida, cualquier excusa es buena para tomar beneficios y cuando hay muy poca liquidez como vas en verano, pues se exageran esos movimientos, pero los fundamentales son muy sólidos. Claro, pero incluso si hay una corrección, como todavía queda parte de ese tramo, de ese recorrido en las bolsas, sería recomendable tomar posiciones, ¿no? Aprovechar una corrección. O sea, ¿le queda margen a las bolsas? Vamos, desde nuestro punto de vista totalmente. Quizás, si me apuras, si viésemos a lo mejor una corrección por parte de la renta fija por esta subida en las tires, pues podríamos ver que ciertas compañías más ligadas a lo que se llama los bond proxies o compañías de crecimiento de calidad, como vimos ya en el último trimestre del año pasado, pues que quizás corrijan, que quizás son aquellas compañías que están posiblemente un pelín más caras. Pero obviamente, más allá de que el mercado disgregue entre compañías, por así decirlo, con unos fundamentales más sólidos y aquellas que están ya más caras y cuyo comportamiento es más ligado a la renta fija, sí que pensamos que este largo de bolsa es una apuesta claramente beneficiosa para el inversor. Yo voy a ver. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo que haya que estar largo de bolsa. Yo creo que el inversor tiene que empezar a pensar en su propia situación. Bueno, pues que ya ha habido muchísimo recorrido. Nosotros, de hecho, el banco
Pictet se acaba de poner por primera vez en el año corto de acciones en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, se ha puesto corto. ¿Por qué se ha puesto corto? Sigue positivo en la parte de Europa y Japón, porque creemos que el ciclo, como bien decía Manuel, está un poco casi en el límite. No creemos que vaya, pero de alguna forma todo lo que más nos preocupa, sobre todo, no son datos macroeconómicos, no son datos empresariales, no son sectores, sino que es la complacencia que existe en el mercado. Es decir, el nivel de volatilidad es mínimo, existe una especie como de todo el mundo está muy cómodo, esto sigue subiendo, aquí no pasa nada, y ese nivel de complacencia tan extremo nos parece que es un motivo de preocupación, al menos para nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que no descartamos es que pueda haber una pequeña corrección que no quiere decir cambio de tendencia, una pequeña corrección, y estoy completamente contigo, de acuerdo, Susana, que si hay una pequeña corrección del mercado, de 5 o 10%, que puede haberla tranquilamente durante el verano, esto... pues es un momento muy interesante para poder, de alguna forma, construir posiciones. Pero en bolsa europea, en bolsa americana no. Bolsa americana nosotros, de momento, hemos decidido por primera vez en el año en ponernos cortos. ¿Y vosotros sí? Nosotros ¿Positivos seguimos en renta largos de variable? bolsa americana, sí. De bolsa americana, de bolsa europea y también de emergentes. O sea, que estamos largos de prácticamente todo menos de Reino Unido. ¿Y tú qué dices? Yo te diría que un poco por apuntar algo distinto, nosotros estamos positivos en Rusia. Fíjate lo que te voy a decir. Bueno, si cada uno me decís una cosa, está Obviamente, claro que entonces... pero Bueno, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Bueno, yo para tomar decisiones lo veo complicado. Sí que es cierto que te diría, neutrales Estados Unidos, largo de Europa, Japón, y ciertamente estamos tomando posiciones en Rusia últimamente. ¿Por qué Rusia? Porque nos parece que realmente el mercado ha sobrereaccionado a una expectativa que había de una alianza Trump-Putin, en la cual realmente el mercado piensa que Rusia no puede seguir adelante más allá de unas sanciones. Sin embargo, cuando miras los fundamentales, miras las empresas, miras realmente cómo está ahora mismo la economía rusa, una vez que han estabilizado la inflación y han estabilizado sobre todo su nivel de tipos de interés, los cuales han bajado de un 16 a un 9% prácticamente en un año, realmente lo que vemos es una economía que, más allá de que las sanciones puedan ser evitables o no, realmente la economía rusa tiene mucho potencial. ¿Y vosotros decís que Reino Unido nada? Reino Unido no es que nada, es un mercado en el que estamos infraponderados. Pero nos gusta todo lo demás. Nos gusta. Lo que sí es verdad es que también hemos reducido un poco el peso en Estados Unidos, pero seguimos largos de Estados Unidos frente a nuestros índices. El mercado que más nos gusta es el europeo y el japonés. Y pensamos que sí que le queda recorrido. Que va a haber volatilidad, probablemente, y sobre todo más volatilidad de la que hemos visto hasta ahora, seguro. Porque el arranque de año ha sido increíble. Hemos tenido los arranques de años más tranquilos de los últimos 20 o 30 años, ¿no? Con movimientos de los índices que prácticamente no se movían más del 1% ni arriba ni abajo. Luego vamos al detalle de Europa, porque veo que todos estáis de acuerdo en que sí que hay que tener renta variable europea. En cuanto a mercado, bolsa japonesa, ¿por qué bolsa japonesa ahora? Bueno, por muchas razones. Desde el punto de vista macro está mejorando, tienes un gobierno que está tomando medidas reformistas importantes y sobre todo desde el punto de vista de gobierno corporativo, las compañías japonesas están haciendo cosas que no habíamos visto nunca, ¿no? Están implementando medidas políticas de remuneración al accionista, consejos independientes. Son compañías donde estamos viendo políticas cada vez más parecidas a las del resto del mundo occidental. Y eso se está traduciendo en un muy buen comportamiento de la bolsa japonesa. Bueno. Aparte que es el mercado desarrollado más barato. ¿Tú dices algo? Bueno, yo apoyarlo del tema de Japón. La verdad que Japón siempre ha sido un mercado donde se ha mirado poco, pero estoy completamente de acuerdo con Manuel. Es un mercado muy interesante, el más barato de todos comparado con Europa y con Japón, con Estados Unidos, y creemos que en Japón hay un elemento que la gente se olvida, y es que Japón lleva desde el año 2002 al 2012-2013 una reestructuración brutal desde el punto de vista de empresas. Son de las empresas más eficientes que hay desde el punto de vista empresarial en estos momentos, y eso se está viendo en los resultados y en crecimiento de beneficios. Yo creo que los crecimientos de beneficios del año 2016, si no me equivoco, estaban por encima del 50%, este año esperados por encima del 15-20%. Es verdad que ya no van a crecer con tantísima fuerza, pero es un reflejo de que las cosas están haciendo suficientemente bien como para poder contemplar el introducir Japón dentro de una cartera, ¿no? Sí, como te comentaba antes, la verdad es que también nos gusta mucho Japón. Es decir, en términos de ROE, creo que cuando ya los ROE de doble dígito están muy complicados de encontrar en muchas de las economías desarrolladas, en Japón es todo lo contrario, la tendencia está al alza. Y quizás sí que es cierto que ahora que estamos hablando de riesgos geopolíticas, pues sea una de las economías que, oye, si este verano el señor Kim Jong-un nos sigue dando sustos con sus cohetes, pues obviamente una de las economías que más repunte volatilidad van a tener la japonesa, con lo cual no descartemos que esos puntos de volatilidad sean buenos puntos de entrada. 8:27, publicidad, y a la vuelta nos centramos en Europa y quiero que hablemos también del mercado de la renta fija. ¿Ahí veis oportunidad en algún tramo de la renta fija, en algún tipo de renta fija corporativa, high yield, gobiernos? ¿O eso ni tocarlo? Publicidad y a la vuelta me lo contáis.
Bueno, vamos con Europa. Europa sí, parece que todos los tenéis claro. Europa sí, porque algunos sectores más que otros está habiendo retractación de sectores financieros, valores ligados al crecimiento, dividendo, ligados al consumo. Manuel, arranca tú. Bueno, a ver, yo creo que Europa sí porque, por muchas razones, pero una por encima de todas, los resultados empresariales están creciendo. Y es algo que no se veía desde hace años. De hecho, mucha gente en estos últimos años decía, oye, pero ¿por qué estáis largos de bolsa americana y no de bolsa europea? Por una razón, ahí las compañías estaban creciendo y aquí no. Y lo que ves es que si tú comparas los dos índices, pues iban hacia arriba, pero no había esa base fundamental que supone el crecimiento de los resultados empresariales. Ahora, por fin, lo estamos viendo y, como digo, no sucede desde hacía al menos 3 años en Europa. Y está siendo bastante generalizado. O sea, no solamente es un sector que está tirando del mercado, sino que todos están creciendo y lo están haciendo de manera sostenida. Al principio de año sabes que todas las expectativas se revisan y se hacen estimaciones este año grandes, 12-13% de crecimiento, y luego a medida que va avanzando el año se rebajan hacia abajo. Y este año, si ves el gráfico, esa línea está horizontal o incluso un poco hacia arriba, ¿no? O sea, que los analistas están revisando las estimaciones para el resto de año hacia arriba. Con lo cual, pues eso quizás es lo más importante, ¿no? Las valoraciones es verdad que no son muy, muy atractivas, pero no lo son en ningún lado. Y luego tienes también crecimiento económico, ¿no? O sea, que es que realmente no sé qué más hace falta para estar largo de un mercado. A nivel de sectores preguntabas, pues posiblemente cíclicos también. Hemos visto sectores muy defensivos, sectores que se parecían a bonos, donde había flujos de caja recurrentes y una estabilidad en el pago del dividendo. Ahora estamos viendo que las compañías cíclicas, compañías olvidadas, están más baratas y si vemos ese crecimiento, pues probablemente sean las que más se beneficien. Juan. Pues mira, yo como te comentaba antes, pensamos efectivamente que la principal diferencia que hay ahora mismo con respecto a lo que hemos visto en los últimos, vamos a decirlo así, 5 años, es obviamente que hay una inflación ligeramente positiva. Entonces esto es lo que está haciendo que realmente tengamos compañías que son capaces de modular sus ingresos variables y por ende que tengan mejores perspectivas empresariales. Dicho esto, nosotros también estamos fuera de lo que serían sectores más, llámalo, crecimiento de calidad o bonproxia, aquellos sectores más defensivos que venían protegiendo de cisnes negros, que creo que ya los hemos... Nunca puedes decir que no va a venir otro cisne negro, pero sí que es cierto que una vez que hemos mitigado los riesgos de China, el riesgo del Brexit, las elecciones en diferentes países, creo realmente que esta parte de compañías tan defensivas a precios actuales habría que evitarlas. Lo que haríamos nosotros básicamente es estar efectivamente también más procíclicos, quizás no mucho, porque también como apuntaba Gonzalo, las expectativas se han neteado un poco, con lo cual estaríamos más procíclicos, pero tampoco sin pasarnos mucho en la cartera. Y quizás esa parte más de crecimiento la buscaríamos en pequeñas y medianas compañías. ¿Tú qué dices, Gonzalo? Bueno, yo creo que Europa, si lo miramos un poco desde el punto de vista de un inversor más o menos global, Europa ha ido despejando muchas dudas. Es decir, yo creo que nos hemos ido quitando muchos problemas de en medio, pues desde las elecciones francesas recientemente, pero no olvidemos que todavía seguimos teniendo algunos deberes pendientes y nos despertamos esta mañana, ¿no?, con la famosa reunión que va a haber el BCE ahora mismo con el tema de los bancos, rescate de los bancos que se está haciendo con el fondo bueno, se ha rescatado el Popular, los bancos italianos, es decir, el tema de Grecia, que parece que han llegado a un acuerdo para que le llegue el dinero ahora dentro de la semana que viene, me parece que es, etcétera. Es decir, que Europa sigue con cierto ruido, pero no es menos cierto que a nivel de empresa, como bien se está comentando, la situación no puede ser mejor. Es decir, nunca hemos tenido a nivel empresarial una situación tan fuerte desde el punto de vista de crecimiento de beneficio, desde el punto de solidez. Yo creo que las compañías europeas, así como las japonesas, han pasado una crisis brutal, se han reestructurado. Yo creo que vamos a tener poco lugar o espacio para sorpresas y realmente digo que en Europa sí que hay oportunidades, en sectores no solamente de crecimiento y cíclicos, como decían, sino también hay ciertos sectores que se han quedado muy rezagados, telecomunicaciones, energía, etcétera, en donde realmente ahí puedes encontrar algo de valor, ¿no? Pero dicho eso, creemos que en la bolsa europea lo lógico es que con los tipos, y hay una cosa, por ejemplo, que también es importante que conozcan inversores, a nivel de crédito, en Europa el crédito sigue creciendo, no a grandísimos niveles, pero sigue creciendo. En cambio, en Estados Unidos es la primera vez que hemos empezado a ver ciertos datos relacionados con crédito desde el punto de vista de cierta flaqueza, ¿no?, o cierta desaceleración, por ejemplo, en el tema de ventas de automóviles, temas de créditos automóviles. Es decir, que estamos viendo que el ciclo de americano está mucho más adelantado que el europeo, y nosotros, si seguimos el europeo acercarnos hacia el americano, pues ahí yo creo que sí que hay buenas oportunidades. Oye, ¿no? Ninguno de vosotros me ha hablado del sector bancario, financiero, ¿sí o no? Hombre, el sector financiero está muy barato, pero nosotros creemos que todavía tiene muchos deberes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que ser muy oportunista, pero nosotros no estamos especialmente sobreponderando el sector financiero en general en Europa. Manuel. Nosotros en muchos de nuestros fondos sí que estamos largos del sector financiero. Sí.
vemos que recupera la inflación, que las tires suben, vamos a ver que los bancos lo hacen bien. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Lo que hay ahora mismo es una especie de lucha de poder entre sectores tecnológicos y sectores financieros, o sectores growth y value, da igual cómo los quieras ver, pero hay un liderazgo del mercado que fueron los bancos que empezaron a subir, bueno, verano del año pasado, pero cogieron mucha fuerza con Trump y con ese reflation trade, esa expectativa de que aumentara el crecimiento y la inflación. Luego las tecnológicas volvieron a liderar el mercado y ahora estamos viendo que parece que vuelve a haber esa rotación hacia sectores ligados con la subida de tipos de interés y la subida de tires, ¿no? O sea que yo creo que si seguimos viendo expansión económica, mayor inflación, mayores subidos de tipos y tires más altas, yo creo que los bancos sí que lo pueden hacer bien. ¿Tú también lo crees? En el largo plazo sí, totalmente de acuerdo. En el corto plazo lo estamos jugando más táctico. Entramos, pues igual, a comienzos de año, nos salimos antes de Semana Santa y ahora mismo estamos neutrales, ligeramente infraponderados en bancos. Necesitamos ver qué hace. En verano no vamos a hacer ningún movimiento. Vamos a esperar a ver qué habla el BCE a partir de septiembre. Y ahí veremos realmente el apuntamiento de la curva o no y si es momento de entrar más tácticamente. Pero la foto a largo plazo claramente es buena para los bancos. En renta fija, ¿qué tipo de renta fija sí y qué tipo de renta fija no? Juan. Qué buena pregunta. Qué fácil. Gobiernos no. Yo diría, gobiernos no, y te diría que ahora mismo, tal y como estamos viendo los datos, nosotros estaríamos con duraciones muy fijas, muy cortas o incluso te diría que negativas. Con mucha cautela, porque obviamente no es para todos los inversores el estar jugando con duraciones negativas. Pero para nosotros ahora mismo el escenario de cara a fin de año pinta bastante riesgo. Es decir, para mí el binomio rentabilidad-riesgo ahora mismo no te compensa. Es decir, el estar jugándotela con una duración por encima de 3 años me parece que no te van a compensar. Yo creo que hay una cosa importante y es que por fin los mercados de renta fija y de renta variable te están diciendo lo mismo. Hasta hace muy poco una de las cosas que nos preocupaban más es que la bolsa estaba subiendo, que básicamente es apostar por expansión económica y que las cosas van a ir bien, y la renta fija también lo estaba haciendo. Las tires estaban cayendo, o sea, que es algo que te está diciendo prácticamente lo contrario, ¿no? Que no va a haber inflación, que va a haber un riesgo de deflación, los tipos van a mantenerse bajos. Lo que hemos visto en las últimas semanas, y creo que con las declaraciones de los grandes bancos diciendo que van a empezar a reducir en Europa el programa de compras o que van a seguir subiendo los tipos en Estados Unidos, las tires están subiendo, que es lo que nosotros esperamos, que es básicamente alinearse con lo que estaba haciendo el mercado de renta variable, ¿no? Al final no quieres que haya esa diversidad, porque, o sea, esa diferencia de opiniones, porque quiere decir que uno de los dos no está acertando. Dicho esto, no vemos nada de valor en curvas de gobierno. Seguimos apostando por crédito. Habría que ser selectivo en deuda emergente, donde sí que vemos alguna oportunidad todavía en divisa local o en deuda corporativa. Y dentro de crédito, sobre todo high yield, o sea, las emisiones de calificaciones más bajas, donde todavía tiene sentido por cupón o por TIR entrar en algunos sectores o compañías, ¿no? Yo creo que la renta fija, yo creo que es lo más complicado que tenemos por delante. Es decir, yo voy a hacerlo muy corto, gobiernos no, corporativos, nos acabamos de poner cortos en corporativos, que vemos que los corporativos están muy caros. ¿Ah, sí? ¿Os habéis puesto cortos? Sí, el otro día en una reunión con un institucional comentábamos la parte corporativos, corta duración, hablando de lo que decía Manuel, ¿no? Y decía Juan. Y estamos hablando de una TIR de 0,39, ¿vale? Y decía, me interesa. Y decía, ¿y por qué te interesa? Y decía, es que mi liquidez me paga menos 0,40. Es decir, esa es un poco la conversación, digo, para que lo sepa el inversor. Estamos hablando de tires de 0,50, 0,40, la parte de corporativos o de 1, 1,5. Es decir, que es muy poquita cosa. Nosotros, yo estoy con Manuel, que desde el punto de vista de mirar cosas un poquito distintas es deuda emergente, con mucha cautela, pero con deuda emergente tienes tires por encima del 7%, ¿no? Es decir, que estamos hablando corporativa europea entre el 0,5 y el 1,5 de calidad, de cada inversión, y luego tienes las emergentes en el 7 y pico. Pero es que paga muy poco la renta fija. Entonces yo diría que mucho más para la renta variable, renta fija y poca oportunidades, pero de forma muy selectiva, ¿no? 20 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Publicidad hacia la vuelta, hablamos del vehículo fondo de inversión. Justo, como comentaba el diario Expansión, publica un balance, un resumen de cómo ha ido el producto fondo de inversión en los 6 primeros meses de este año. Los fondos atraen 11.600 millones de euros en el primer semestre. Están marcando niveles que no se veían desde agosto, desde el año 2007. Fondo de inversión, ¿por qué? ¿Qué tipo de fondos son los que están atrayendo capital? ¿De qué tipo de fondos está saliendo patrimonio? Me lo contáis a la vuelta, ¿de acuerdo? Publicidad. Gas Natural Fenosa te ofrece este espacio.
La ayuda de hasta 17.000 euros a las empresas de la región de Murcia que contraten a jóvenes desempleados para sus departamentos de I+D permanecerá vigente hasta el 31 de octubre. Las empresas interesadas pueden contactar con las oficinas del SEF para encontrar candidatos siempre que sean menores de 30 años. Gas Natural Fenosa te ha ofrecido este espacio. En Gas Natural Fenosa ponemos un teléfono de atención específica a disposición de las personas en situación de vulnerabilidad. Si lo necesitas, llámanos al 900-724-900 y un experto te informará de los mecanismos que existen para hacer frente a estas situaciones y las soluciones que podemos ofrecer para ayudarte. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. Invertir es como jugar al fútbol. Hay que descubrir las estrellas, acertar con la alineación perfecta y los cambios necesarios. Para ganar cada partido hay que conocer el terreno. En Profim encontrará ese entrenador profesional, estratega e independiente para ganar su propio partido, el de su dinero bien invertido. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Definición de coche. Dícese de aquello para lo que se ahorra un 10% al mes durante los próximos 5 años. Se le suma el dinero que teníamos apartado para las vacaciones. Se le resta el IPC y se multiplica por el tiempo para aclarar todo esto. Tu definición de coche perfecto no debería ser así. Por eso nuestros gestores se ocupan de los números para que tú solo te centres en elegir el coche ideal. Compruébalo con nuestro simulador de ahorro planificado en r4.com o preguntando en tu oficina más cercana. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Atos, arquitectura de interior, diseño y decoración. Creamos tu espacio. Profesionales con más de 35 años de experiencia, trabajando con el arquitecto Luis Barragán y el pintor Gerardo Rueda. Viviendas realizadas en Sotogrande, La Finca, Marbella, Londres, París, Nueva York. Atos, 659 40 26 75. 659 40 26 75. ¿Buscas mayor rentabilidad en tus inversiones? Arboribus es la nueva alternativa de inversión. Invierte en emisiones de renta fija privada a empresas solventes con una rentabilidad media del 6% anual y todo ello con un riesgo moderado. Arboribus, plataforma online pionera en España en crowdlending. Créditos más profesionales, inversiones más rentables. Encuéntranos en arboribus.com. En la rotonda, coge la segunda salida. Si cada día utilizas tu móvil como GPS para hacer fotos o para escuchar música, utilízalo también para pagar, porque con el Santander podrás llevar tus tarjetas en el móvil y pagar en los establecimientos con TPV Contactless. Solo tienes que elegir la tarjeta con la que quieres pagar y ya está. Así de fácil, rápido y tan seguro como siempre. Y además, válido para todos los móviles, iOS y Android con versiones compatibles. Santander, banco líder en pago por móvil. Más información en bancosantander.es. En Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, contarme esto de los fondos de inversión. Van como una moto, estamos ya rozando, hemos superado los máximos, nos queda un poquito, ¿no? Yo creo que nos queda un poco. Yo no me sé exactamente los datos, me los sé, bueno, más o menos, pero estamos hablando que el máximo del número de partícipes que llegamos en el 2007 fueron, me parece que llegamos a tocar casi los 10 millones, tenemos que estar 9,5 ahora mismo, y luego a nivel de patrimonio estamos hablando de casi 200 y pico mil millones. Lo tengo, 252.500 millones de euros según los datos de Inverco. Es el nivel más alto desde agosto de 2007 y está a un 3% del récord histórico alcanzado en mayo de aquel año. Sí. Hombre, lo que pasa es que yo creo que el inversor tiene que tener en cuenta, primero, que los fondos de inversión está demostrado, no solamente por los datos que estamos comentando, Susana, que es el vehículo más eficiente para canalizar y para gestionar lo que es ahorro e inversión, sino que también hay que tener en cuenta que al final los datos que estamos viendo de crecimiento, España sigue estando muy, muy por detrás de Europa, muy por detrás. Es decir, vemos que los datos de 250.000 millones no llega al 25% de PIB. Estamos viendo que a fondo de pensiones estamos en 100.000 millones, que no llega a un 10%, 8-9% de PIB, mientras que nuestros homónimos, los países más cercanos, estamos hablando de crecimiento de fondos de inversión y fondos de pensiones casi en alrededor del 50, 60, 70% incluso en el Reino Unido, equivalente PIB. Con lo cual estamos años luz todavía, con lo cual yo me alegro muchísimo de estos datos. Yo creo que reflejan, el buen hacer, no solamente del inversor y del ahorrador, sino también el buen hacer de los mercados y de los actores de la industria. Y bueno, y esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Yo creo que ahora mismo, que España, espero, como mercado y el inversor, yo creo que ya ha identificado el fondo de inversión como ese vehículo eficiente y esperemos que esto siga construyendo para ponernos al mismo nivel que el resto de Europa, ¿no?
Manuel. Yo no puedo estar más de acuerdo con Gonzalo. Yo creo que además, yo lo que espero realmente es que esto sea algo estructural, que no sea cíclico y que el inversor no utilice los fondos únicamente como una apuesta táctica, sino que realmente sea el instrumento a través del cual se canalice ese ahorro y una inversión a largo plazo. Que no caiga en la tentación de cuando llegue la volatilidad, cuando lleguen las correcciones, salirse de los fondos y recurrir a otro vehículo que es mucho menos eficiente a nivel fiscal, que no tiene gestión profesional, que tiene una serie de riesgos que no tiene el fondo, ¿no? Entonces, nosotros sin duda pensamos que esto es el inicio de muchos años de mayor crecimiento y desarrollo de la industria de fondos. Espero que sí. Juan. A mí me gusta también no solo el crecimiento, por así decirlo, del número total en términos de ahorro, sino también cómo ese porcentaje de fondos independientes va creciendo versus fondos, por así decirlo, más ligados a redes. Entonces creo que eso también es muy buena noticia, porque también una gran diferencia del mercado español con el resto de Europa es no solo que tenemos mucho menos ahorro canalizado a través de fondos, sino que también esa parte de independientes, por así decirlo, en España siempre ha sido mucho menor. Eso porque se está profesionalizando y al final el ahorrador busca un asesoramiento independiente y un asesoramiento profesional, ¿no? Y busca no tenemos más fondos. que ver, efectivamente, el número de entidades de tamaño mediano que se están montando, creciendo, listando en la CNMV en los últimos, vamos a llamarlo, 12 y 18 meses. Creo que es una tendencia que es muy buena para el inversor, muy buena para el ahorrador y que creo que está profesionalizando mucho nuestra industria. Bueno, si en algo España está por delante y liderando es en el tema de formación y del tema de asesoramiento. La calidad que tenemos de asesoramiento financiero en este país en estos momentos es algo que está por descubrir. Y yo siempre lo digo, está por descubrir. La calidad de asesoramiento de los asesores financieros que tenemos en este país son tremendamente eficientes, son tremendamente profesionales. Yo creo que cualquier ciudadano de a pie puede tener ese asesoramiento a su disposición, por poco que se mueva vía páginas en la web, puede irse a cualquier... Es decir, yo creo que el esfuerzo es que incluso mayor que el crecimiento de la industria. El esfuerzo que se ha hecho en inversión de formación y de asesoramiento financiero es muy, muy importante. Lo que pasa es que el ahorrador también se tiene que poner las pilas y el ahorrador tiene que yo incluso lo he escrito varias veces. Claro. Asesorar por un profesional, porque muchas veces le dedicamos más tiempo, no sé, a la compra de una lavadora o a contratar nuestro pack de vacaciones de verano y sin embargo en algo que es tan importante, el ahorro a largo plazo, o bien para la jubilación o para la universidad de los niños o para una segunda residencia, ahí nos dejamos aconsejar por el cuñado o por el vecino o por no la hacemos intuición. los deberes, está claramente Claro. que no hacemos los deberes y yo siempre he dicho lo mismo, lo he escrito varias veces, que esto es un acto de responsabilidad de los actores y asesores de la industria como por parte del propio inversor y ahorrador. Es decir, el inversor y ahorrador tiene que poner de su parte, tiene que dedicar su tiempo, como bien dice Susana, y tiene que darle la importancia y la prioridad que tiene unos deberes que tiene que hacer respecto al tema de su ahorro a largo plazo y cómo planificarlo. Pero no es menos cierto que la calidad de los asesoramientos que tiene a su disposición nunca ha sido tan elevada, ¿no? ¿Algo más que decir o no? Chapó, ¿no? No, yo creo que estamos de acuerdo. Por primera vez estamos completamente de acuerdo. En todo. Si hablamos ya de fondos, probablemente habría algo de desacuerdo, pero de fondos en cuanto a particular. producto, Pero no en cuanto al vehículo, claramente estamos de acuerdo. Claro. Manuel Arroyo, Gonzalo Rengifo, Juan Martín Valiente, a los tres muchísimas gracias. Que tengáis una feliz semana. Si no os veo, felices vacaciones. Disfruta tus vacaciones. Igualmente. Bueno, qué ganas, ni te lo imaginas. Y ya por el lunes. Adiós. Gracias.